matinal, muchísimas gracias por su sintonía y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Radamés González, quien es el administrador general de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses ONSA. ¿Ya es privado o es público? ¿Cuál es? Público, es público. Es público 100% ahora. público. 100% público. Así es. Gracias, Alberto. Gracias. Te veo entre damas. Y entre Lauras. hermosas, Y entre Lauras. inteligentes y ya tú sabes, abogadas. Gracias por esta oportunidad y dispuesto a responder cualquier inquietud y sobre todo reiterándole el agradecimiento por la invitación. Oye, con el hecho de que esto haya variado y se haya constituido la ONSA en 100% en una empresa estatal, ¿en qué ha beneficiado eso a esa institución y cuántos autobuses hay recorriendo las diferentes calles de la capital y creo que de Santiago? En Santiago también. Mira, lo primero que tenemos que decir es que eso no fue fruto del capricho de nadie, sino que cuando se aprobó la ley 6317, en la propia ley se estableció que tanto la ONSA como el metro debían convertirse en empresa de capital público o de capital público-privado. En el caso de nosotros, la propia ley daba un mandato de 6 meses para que después de promulgada la misma, entonces se iniciara el proceso de transformación. Nosotros llegamos en el 2020 y no se había hecho nada y entonces nosotros que trabajamos en la aprobación de la ley como legislador, sabíamos que había que hacer eso e iniciamos el proceso. Lo único que recibimos un mandato del presidente en el sentido de que había que definir bastante claro que la ONSA se iba a convertir en una empresa, pero de capital totalmente público. Y así se hizo y ya en el 2023 nosotros logramos ese objetivo. Ese transfer, que lo hemos llevado a cabo poco a poco, ha beneficiado, por ejemplo, los empleados de ONSA, alrededor del 84% de los empleados de ONSA ganaban menos del sueldo mínimo de una empresa. Por lo tanto, más del 54% ganaba 10,000 pesos. Y hoy el sueldo mínimo de una empresa... ¿Incluyendo los choferes? No, los choferes ganaban 25,000 pesos. Ok. Ahora, la mayoría, cajeras, lavadores, algunos técnicos, habían hasta mecánicos que ganaban 10,000 pesos. Entonces, eso provocó un aumento general de salario. De algunos casos, de gente que ganaban 10,000 pesos a ganar 26,000, casi 26,000 pesos, que es el sueldo mínimo de una empresa. En esa parte. En la otra parte que nos ha beneficiado en el sistema de administración. Nosotros como empresa ahora tenemos la posibilidad de tener acuerdos interinstitucionales y que otra empresa del Estado puedan acordar con nosotros servicios de transporte y pagarnos, que antes no se podía. Porque la idea es que esta institución poco a poco pueda irse consolidando y que los subsidios que le da el Estado, sobre todo en el presupuesto, puedan cada día ir disminuyendo. La otra pregunta que me hacía es cuántos autobuses. En la actualidad, nosotros tenemos alrededor de 350 autobuses recorriendo el Gran Santo Domingo, Santiago y Barahona. ¿Y son suficientes? No son suficientes. Te adelanto que en los próximos días se estarán lanzando 2 corredores en la ciudad de Santiago, de rutas alimentadoras del teleférico, que más adelante serán del monorriel. Estamos hablando de alrededor de cerca de 30 autobuses, una parte convencional, digamos, de gasoil, y una parte pequeña, que es un plan piloto de autobuses eléctricos para rutas alimentadoras de los corredores del teleférico de Santiago. Entonces, de esa misma manera, también tenemos planes ya a más largo plazo de continuar adquiriendo más autobuses, fundamentalmente, y es una decisión del presidente, ver de qué manera, si en un tiempo
más o menos prudente, nosotros podemos ir migrando del autobús convencional al autobús eléctrico. ¿Sería sostenible eso, don Radamés? Sí, es sostenible porque lo más importante que es sostenible al tiempo. Mientras un autobús convencional te puede durar, qué sé yo, 6, 7, 8, bueno, nosotros tenemos de más, pero con el autobús eléctrico, a pesar de que cuesta más dinero, pero entonces tú tienes la garantía de que tú, después que lo tienes, la inversión es muy bajita. Tú no tienes que estar pensando en combustible, tú no tienes que estar pensando en un sinnúmero de piezas que tiene un autobús convencional que el eléctrico no lo tiene. Pero habría que establecer, por ejemplo, las estaciones de carga, que eso es un costo. Sí, claro. Y además los técnicos y talleres para esos vehículos. Las piezas son más costosas, aunque tienen mayor durabilidad, pero evidentemente también implica gasto. No crean, no. Mira, lo único que es costoso son las baterías. Y la batería te dan una garantía, en algunos casos, hasta de 15 años de garantía. Entonces, 10 años de garantía. Eso es lo que más cuesta del autobús eléctrico. Y entonces se están haciendo, bueno, ahora mismo, a través del FITRAN, se lanzó no una licitación, sino una manifestación de interés para cualquier persona que quiera invertir en el área de autobuses eléctricos pueda hacerlo. ¿Cómo así invertir? Sí. Digamos, con respaldo del FITRAN y del Ministerio de Hacienda, si usted tiene, digamos, el dinero para usted invertir de común acuerdo con la institución, usted hace su inversión para usted sacarla. Le compra Pero entonces la ONSA alquilaría esos autobuses. No, nosotros seríamos la operadora de eso. Y entonces al que invierte se le devuelve su dinero de acuerdo a lo programado en la inversión que se haga. O sea, ¿hay un plan de negocio en torno a eso? Sí, claro. O sea, yo compro 5 autobuses, los pongo al servicio de la ONSA. Yo invertí 3 millones, para poner un número, 3 millones. ¿Y cómo me beneficia a mí? Bueno, porque después que a usted esos me lo 3 devuelve, millones usted va a tener un plazo X para que le devuelvan esos 3 millones con los beneficios que usted ha calculado y ha acordado con, pero no te queda fundamentalmente con el FITRAN. Pero no te queda con los autobuses, el Estado se queda con... Claro, el Estado... Lo único que a usted le toca es la inversión económica. Sacar la inversión y los intereses que significa esa inversión. O sea, que es un préstamo. Sí y no. Porque si al final el Estado se queda con los autobuses, entonces no es una inversión, es una modalidad de préstamo. Es como un leasing, más o menos. Más o menos, correctamente, más o menos. Una inversión de lo público a lo privado. A pesar de que nosotros seremos los operadores, pero eso es, digamos, un acuerdo que lo está haciendo el FITRAN, que es digamos, el FITRAN es una dependencia, o sea, es digamos, ¿un fideicomiso? No, quien ejecuta los planes de transporte masivo, vinculado al Ministerio de Hacienda y naturalmente al Intran, que es el órgano rector de... ¿Hay alguien que haya entrado en esa modalidad ya de...? Sí, hay empresas que han manifestado su interés, pero todavía no se ha concretizado no, ninguno. porque hace poco que se lanzó. Nosotros esperamos que en el transcurso de este año entonces ya podamos tener cosas concretas. Y desde el punto de vista de esta transformación en empresa pública, ¿sigue acogiéndose la ONSA a los parámetros de la Ley de Función Pública o...? No, al Código de Trabajo. Por eso te decía que uno de los beneficios ha sido para los empleados, porque el Código de Trabajo y sus reglamentos es lo que establece el sueldo mínimo de cuánto es en una empresa. Bueno, pero ese es solamente un aspecto. La Ley de Función Pública tiene límites importantes que lo que procuran es un manejo de mayor transparencia. Eso tiene como contrapartida menos control. No. Porque déjeme decirle que con la ONSA se ha querido tomar de ejemplo las empresas públicas. O sea, las empresas públicas antes no tenían los niveles de controles que tienen hoy, que inició precisamente con la ONSA. Nosotros somos... Pero aquí la empresa pública por excelencia es el Banco de Reservas. Sí, pero hay otras. Por ejemplo, las EDES
son empresas. No, pero esas no son parámetros de nada. Pero son empresas. Digamos, Administrativamente Son empresas. Entonces, nosotros, digamos que en lo que tiene que ver con el nombramiento de personal, en lo que tiene que ver con el tema de los sueldos y demás, somos del Código de Trabajo. ¿Y a la ley de Pero en lo- compras en los demás- se van a estar acogiendo? Sí, normal la ley de compra. O sea, si van a Eso está comprar, bien establecido en el decreto que nos convierte a nosotros en una empresa. La ley de compra y todo lo demás. Ley de acceso a la información pública. Todo lo demás igual, todo lo demás, todo. O sea Y que todos los lo controles único que cambia es el componente laboral, laboral. que sale de la función pública. Correctamente. en el caso de la automatización de los vehículos, tú hablaste una vez que se iba a pagar a través de tarjeta de crédito o utilizando la tarjeta del metro. ¿Cómo va ese Sí. sistema? Mira, por ejemplo, nosotros tenemos 2 corredores con sistema integrado, que son el corredor que sale de la entrada de Los Alcarrizos por la 27 de febrero hasta el Huacalito y la que sale de la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. Son con sistema integrado del teleférico de Los Alcarrizos. Se paga con tarjeta en ambos corredores y usted tiene como pasajero la posibilidad de pagar un solo pasaje. O sea, si usted se montó en el teleférico, cuando se desmonta el teleférico, usted se monta en el autobús y no tiene que volver a pagar. Y viceversa. Esa es una. 2, el corredor de la Abraham Lincoln, que es de nosotros, es totalmente plástico, digamos, con tarjeta. Y el corredor Ciudad Juan Bosch, que no es el más importante, pero es, de mi punto de vista, el segundo más importante, también es con dinero plástico. No hemos avanzado más en esa dirección porque hay lugares donde se hace difícil que las personas puedan acceder a tener dinero plástico, digamos, a tener una recarga. Si tú estás, por ejemplo, en la 27 de febrero, entonces en la ruta de la 27 de febrero tú no tienes estaciones que te permitan tú tener máquinas de recarga. Se ha estado trabajando en eso porque nosotros desde que llegamos a la ONSA hemos estado solicitándole al Intran la necesidad de que en algunos tramos, por ejemplo, de la 27 de febrero, sean carriles exclusivos de la ONSA, como en algún momento existió. Pero hay muchas farmacias y establecimientos comerciales que están colocando máquinas donde usted puede hacer recarga de Viva, recarga de Paso Rápido, recarga de otros servicios. Puede ser también que se instale ahí. Sí, y se va a hacer. De hecho, hay una decisión del Gabinete de Transporte en términos generales que preside el ministro Paliza, en el sentido de convertir el sistema de transporte totalmente automatizado, de tal manera que usted pueda tomar cualquier medio de transporte, sobre todo lo masivo, el metro, los autobuses, tanto de la ONSA como los privados, y usted puede hacer transfer sin tener que volver a pagar. Y se está trabajando en esa dirección. Hay un pequeño inconveniente con el metro, es que la tecnología del metro es una tecnología francesa que todavía no se ha permitido integrarse al sistema, pero se está trabajando en esa dirección y yo pienso que en los próximos días lograremos ese sistema integrado de transporte masivo. Don Radamés, ¿cuándo se toma la decisión de sacar un autobús de circulación? Es decir, por el tema del estado en el que se encuentra. Esa es una pregunta. Y la segunda, el comportamiento de los usuarios al utilizar el servicio de la ONSA. Mira, ¿cuándo se saca de circulación? Bueno, en el momento que la reparación de un autobús sobrepase el 30% del costo, evidentemente ya tú no puedes, primero no puedes repararlo y segundo no puedes hacer más nada. ¿Tienen un protocolo establecido para ello? Sí, claro. Bueno, pero es que la misma ley de compra y contrataciones no te permite hacerlo, que es una de las cosas que gracias a Dios se resolvieron. Allá, antes de nosotros llegar, había veces que se reparaba un autobús que costaba la reparación mucho más que el autobús después que lo reparaban. Y entonces
Ya eso no existe. Y segundo, el comportamiento de los pasajeros depende mucho del comportamiento de nuestros empleados. Y nosotros hemos tratado por todos los medios de que los empleados de la ONSA, a sabiendas de que bregar con choferes no es tan fácil, pero bueno, hemos logrado poco a poco ir haciendo que los empleados de nuestra institución entiendan que esa institución es de nosotros y que por lo tanto el servicio que damos tiene que ser de beneficio para el usuario, y ese comportamiento ha hecho que también el usuario se comporte de una manera correcta. Cada que cierto tiempo se hacen pruebas antidoping, pruebas mentales para evitar, porque usted está manejando personas ahí entre 60, 30, 40. Sí, dos cosas. Primero, las pruebas antidoping deben hacerse de manera aleatoria. Entonces tú no puedes decir la voy a hacer mañana ni pasado. No debo. Y segundo, permanentemente nosotros estamos dándole charla fundamentalmente a los choferes, porque nos vimos en la obligación, en principio, de estar desvinculando choferes permanentemente por mal comportamiento. Y entonces, ahora como empresa tenemos la posibilidad de ponerle multa y demás, de tal manera que ellos entiendan, por donde más entienden los dominicanos que por el bolsillo, la necesidad de un buen comportamiento para beneficio de la población y de la institución. Sigue siendo pero todavía 15. Existe un programa Sí, permanente. pero ¿con qué frecuencia se hacen estas evaluaciones? Permanentemente. ¿Pero qué significa permanentemente? Permanentemente te digo que casi mensual nosotros hacemos Pruebas aleatorias. Sí. Pruebas aleatorias. ¿Cuánto el costo de la onza todavía sigue siendo 10 pesos y 15 pesos? 15 pesos. 15 pesos. Y los corredores integrados son 35. Pero esa integración, como te decía... ¿Por qué cuesta diferente? ¿Por qué cuesta diferente? Bueno, porque la integración significa por lo menos dos pasajes. Okay. Los militares tienen... Tú tomas el metro, digamos, tú tomas el teleférico y luego la onza por solo 35 pesos. ¿Los militares tienen un precio especial, don Radamés? Mira, Creo que la policía. Es gratis. la policía, hicimos un acuerdo Con la policía. con la policía, y entonces lo que hace la policía es que le da un carnet, que es como si fuera una tarjeta, que con ese se puede montar tanto a la onza del sistema integrado como al metro de Santo Domingo. La policía, en el caso de los militares no. No, los militares no. ¿Y usted ha hablado de eso? ¿Hay algún...? Sí, se ha hablado, pero es que no es tan fácil la ejecución. Porque lo ideal, y yo se lo dije cuando firmaba el acuerdo con la policía, lo ideal, y es lo que está sucediendo hoy, es que sea la policía que pague eso, digamos. Sí, que lo asuma. Claro, o sea, es lo mismo que nosotros hemos planteado desde hace mucho. Yo digo, el sistema de transporte en vez de 10 pesos, en vez de 15 pesos, debiera ser el mismo, 35, y que a los estudiantes, a los envejecientes, a la clase que necesita el transporte, si hay que darle, por ejemplo, usted tiene la tarjeta Supérate y hay que ponerle 300 pesos más que le sirvan a usted para montarse, claro, que se haga, de tal manera que la empresa que brinda el servicio también pueda tener las recaudaciones. ¿Y han trabajado ustedes en un proyecto para presentarlo en ese sentido? Sí. ¿Y en qué está eso? Bueno, ahora mismo en Supérate, que está viviendo un proceso de transformación, estamos esperando que eso se dé para continuar trabajando el proyecto en el sentido de que sea focalizado el subsidio que se le da a la onza. Digamos, si nosotros lográramos que todo el que se monte en la onza pague su pasaje al precio que corresponde y que ese pasaje sea subsidiado a ese pasajero, entonces no hay la necesidad de que todo el mundo pague 15 pesos, sino que el subsidio sea de manera directa a cada aquel que lo necesite. Bueno, en el caso, ¿cuántos empleados hay allá en la ONSA después de ser... Bueno, después de eso hemos disminuido alrededor de 800 empleados después de la transformación. No me diga. Sí, así es. 800 empleados menos. Alrededor
800, casi 900 empleados más. O sea, que habían ¿Y cómo? 800 empleados de más. Pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Porque sigue funcionando. Lo que hemos hecho es, hemos tratado Adecuarlo. de Eficientizar. eficiencia, más bien, de los que quedan en la ONCE. Y cuando tú llegaste ahí había un cementerio de vehículos nuevos. Ya eso... Los vehículos viejos. No, vehículos nuevos que Bueno, estaban, sí. que estaban, Sí, lo sí, dejaban hasta por una tuerca lo Sí, dejaban sí, ahí. sí. ¿Eso fue superado Sí, gracias a Dios. o Mira, por problemas económicos todavía tiene esa mira, situación? Cuando nosotros llegamos, en el 2020, se habían adquirido autobuses del 2019. Ujú. Y muchos de esos autobuses estaban paralizados por cualquier razón simple, por la falta de un retrovisor, por cualquier razón. Y nosotros hicimos un operativo y yo recuerdo que los primeros 3 meses lo pusimos en funcionamiento. Hay que decir que apenas en días pasados nosotros hicimos una licitación para comprar 20 y pico de autobuses. Lo que quiere decir que no hemos comprado autobuses nuevos. Ya un autobús del 19 y estamos en el 25 no es tan nuevo. No. Por vía de consecuencia, tú tienes que estar encima de ellos en reparaciones permanentes. Y ahora, gracias a Dios y al respaldo que nos está dando el ministro José Ignacio Paliza, vamos a hacer una reparación masiva de muchos autobuses que andan en rutas, pero que necesitan ser mejorados. De tal manera que tú puedas brindarle al pasajero y digamos, a tu cliente un servicio de mucho más calidad en autobuses más confortables. La gran mayoría Bueno. cuenta con aire acondicionado, o sea que Sí, está climatizado. así es. Bueno, Aire Radamés, acondicionado gracias por haber estado y con con nosotros. 35, ¿y cuánto? 35 15 pesos. En 15 algunos, pesos. 15 pesos. El que cuesta 35 es el integrado, que tú tienes la posibilidad de montarte en el teleférico, por ejemplo, y luego montarte en la ONCE. Pero Bueno, usted gracias. dejó la orejita de que se pudiera hacer un aumento en algún momento para nivelar. Es que es necesario. necesario. Entonces, de no hacerlo, entonces el subsidio debe ser focalizado. Cuando hablo de focalizado es que aquel que usa la onza, se le pueda, el propio gobierno a través de los planes de subsidio, pueda dotarlo de una tarjeta en el que, por ejemplo, yo decía, a los estudiantes de secundaria, a los estudiantes universitarios, sobre todo los de la UAS, nosotros le tenemos corredores, pero los subsidios los da el gobierno. Entonces, ¿qué yo digo? De la misma manera que hay un TRAE para los estudiantes de primaria y secundaria, a los estudiantes universitarios se les puede dar una tarjeta ¿de cuánto? 300, 400 Y que a los pesos. militares también. Y a los se les militares entregue. también, que eso... Y el que tenga, entonces, supérate. ¿Pero por qué? Bueno, porque eso es un subsidio directo a ti que va a utilizar el sistema de Pero lo transporte. paga el gobierno. Pero a lo la paga el gobierno a institución. través de los planes sociales. Pero entonces vamos a tener una distribución de tarjetas. Normal, como existe bono luz, bono gas. ¿Y no sería más existe factible tal vez hacer supera. una tarjeta para el sistema de transporte integrado? No, es que tenemos tarjeta para el sistema de transporte. Y A no, y ver, que el subsidio se haga a través de... bueno, claro, porque a no ver se si puede me hacer entiende, a ver si me entiende. Si tú tienes una tarjeta, supérate, y te dan, creo que son 1.700 pesos. ¿Pero eso no sería convertirlo en otro plan social? Es que el sistema de transporte público necesariamente es social, porque no hay forma No, de pero mantener... si se Óyeme esto. subsidia de forma general es distinto. No. Que Bueno, es como funciona actualmente. bueno, pero es que con 15 pesos cobrando el pasaje, en una ruta, por ejemplo, que sale del kilómetro 13 y llega hasta el hipódromo, no hay forma Sí. de que nos den nosotros a la ONCE subsidio que pueda vivir. O sea, entonces eso hay que buscar un Amén. mecanismo en el que el subsidio no sea directo a la institución, sino que sea al usuario. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Despedimos a Radamés González, administrador general de la OMSA. De esta forma llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía y nos vemos mañana.